Muy bien, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola a los Corintios. Vamos al capítulo 7 y vamos a ver hoy nada más los primeros 28 versículos. Y al empezar a leerlo, recordé que una de las primeras preguntas que nosotros nos hacemos cuando escuchamos el Evangelio y nos entregamos a Cristo es acerca de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Yo tengo eso muy claro. Yo conocí a Cristo a los 16 años y para mí mi diversión más importante era ir al cine. Había un cine ahí como a unas 4 o 5 cuadras de mi casa. Entonces el sábado, el domingo estaba yo ya luchando porque teníamos un negocio donde yo participaba y yo ya quería que me dejaran ir para irme al cine. Entonces para mí era lo máximo. Y cuando yo conocí a Cristo me pregunté si yo debería de ir al cine o no. ¿Será correcto que yo vaya al cine ahora que soy cristiano? Y entonces fui una vez y estando ahí no lo disfruté, no estuve a gusto y yo decidí, nadie me lo prohibió, yo dije, nunca más vuelvo a ir a un cine. Y en toda mi vida nunca más volví a ir a un cine. Entonces, esa pregunta me la hice en muchas cosas. ¿Qué puedo hacer? ¿Esto que hago es correcto? ¿Lo puedo seguir haciendo? ¿Este plan que tenía yo lo puedo realizar? ¿No choca con los principios de la palabra de Dios? Entonces, es muy probable, sin duda, así sucedió con los corintios. Ellos estaban preguntando cómo sería la vida cristiana en algunas de las áreas en que ellos no tenían la información. Debe haber pasado en los primeros días de que ellos se convirtieron, vinieron preguntas, se las hicieron a Pablo. Pablo, acuérdense que estuvo allí 18 meses, año y medio, se quedó en Corinto, y debe haberles contestado todas esas inquietudes que ellos tenían. Si tú has ganado a una persona para Cristo y le has dado estudios, te vas a dar cuenta que a veces es difícil avanzar porque la persona tiene muchas preguntas y tienen que ver con su vida, con qué puede hacer, qué no puede hacer, es correcto esto, no es correcto. Pablo debe haber satisfecho muchas de esas preguntas. Pero ya habían pasado 3 años cuando él escribe esta carta, más o menos unos 3 años, y ya los corintios estaban enfrentando otro tipo de preguntas y dudas. Y uno de esos temas o de esas dudas en las que ellos se encontraban era el matrimonio. Por eso Pablo inicia esto diciendo, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ay, joles, parece como que Pablo estuviera en contra del matrimonio. Tomándolo de manera aislada, estas palabras del apóstol pareciera que se está declarando contra el matrimonio y que además está contradiciendo lo que Dios dice en Génesis. Porque él dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, mientras que Génesis 2:18, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Pablo dice, es bueno que el hombre esté solo, y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Parece como si hubiera una contradicción. Aparentemente Pablo está poniendo la soltería como superior al matrimonio, pero enseguida les presenta uno de los riesgos de la condición que aparentemente él está probando, que es la soltería, y ese riesgo es la inmoralidad sexual. Dice el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, entonces da un giro a lo que él está diciendo, bueno, al hombre sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, a causa de la inmoralidad sexual, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces aquí está yendo ahora para el lado del matrimonio. En otras palabras, cásese. En cuanto al tema del matrimonio, bueno le sería al hombre no casarse, pero para poder vivir sin hacerlo, se requiere una capacidad especial. Por eso hay muchos problemas con esos clérigos que son obligados a abstenerse de relaciones sexuales, que tienen prohibido casarse. Entonces caen en una serie de pecados, que es la fornicación, la pederastia, etcétera. Son resultado de la misma prohibición, porque estás queriendo retener algo que es natural y que la persona no retiene por sí misma, sino está siendo obligado. Es preferible casarse
para no caer en el pecado de la fornicación. Ahora, ya una vez que se ha casado la persona, adquiere responsabilidades. Por eso dice el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El hombre y la mujer que deciden casarse necesitan saber que con el matrimonio, tanto el hombre como la mujer adquieren esa responsabilidad, adquieren una responsabilidad que Pablo llama deber conyugal. Esta responsabilidad compartida es voluntaria y debe estar libre de toda clase de coerción y violencia. Debe ser la expresión de amor hacia la pareja, y lo que garantiza que esto sea así es precisamente que exista el amor, que esa pareja se haya casado realmente por amor. Dice 1 Corintios 13, 4 y 5, el amor no hace nada indebido. Entonces no hay problema, si una pareja se ama, no va a haber problema para cumplir esa responsabilidad que se llama deber conyugal, porque no va a ser nada indebido que moleste a su pareja, que la incomode, que la tenga que forzar a la pareja, porque en esta relación no interviene la coerción ni la violencia. Es una responsabilidad compartida, algo que se sabía o se debe saber desde antes de contraer matrimonio. El amor no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Dice Pablo, continuando con el tema, en el versículo 4, que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Esto debe escandalizar hoy a las feministas, ¿no? La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, pero está hablando en el contexto del matrimonio, ¿sí? Sino que el marido tiene control sobre su cuerpo, potestad. Tampoco el marido, y aquí vemos que no hay ningún tipo de preferencia, que luego piensan algunos que la Biblia está contra la mujer, que la Biblia es machista. No hay tal cosa. La Biblia te presenta el orden de Dios, el orden que Dios estableció, que si se hubiera seguido y se siguiera, el mundo sería un paraíso. Pero como se quebranta el orden de Dios, porque el hombre se cree más inteligente que Dios y piensa que lo que él cree es mejor que lo que Dios hizo. Y entonces empieza a tener todos los problemas que vienen cuando se rompe algo que está en orden y se quita ese orden. Si tú abres un reloj, vas a ver que dentro tiene muchos engranes. Bueno, los relojes antiguos, a lo mejor hoy los electrónicos tienen muchos chips, pero los antiguos tenían muchos engranes. Y entonces, si tú quitas un engrane de ahí, el reloj ya no funciona. Si lo colocas en otra parte, le cambias el orden, pues no solamente no funciona, sino que si lo pones a trabajar así, a lo mejor va a destruir a otros que no estaban trabajando con él en el origen del reloj. Entonces, la mujer dice no tiene potestad sobre su propio cuerpo, pero eso no quiere decir que ella es una esclava, pero el hombre tampoco tiene potestad sobre su propio cuerpo. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque él lo dice en el siguiente versículo, porque no tiene potestad como para negarse a las relaciones íntimas, a cumplir el deber, salvo que haya una razón. Si existe una razón, pero bueno, ya hemos oído siempre eso de que, oye, es que siempre estás cansada, ¿no? Digo, no sé, hay otras cosas a lo mejor que luego se argumentan por ahí, pero el hecho es que debe de existir en la pareja ese entendimiento de que hay una responsabilidad que cumplir, que la adquirimos cuando decidimos compartir nuestra vida con una mujer, los hombres, las mujeres con un hombre, y el hombre entonces tampoco tiene potestad sobre su propio cuerpo, como para utilizarlo en eso fuera del matrimonio, ¿sí? Bajo ninguna excusa. Por eso dice el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás. ¿A causa de qué?
de vuestra incontinencia, de que no tienes el don de continencia. Si tuvieras el don de continencia no hay problema, ni te hubieras casado tal vez, pero no tienes el don de continencia. Entonces, a causa de la incontinencia, es necesario volverse a unir en uno. Negarse en el matrimonio a tener relaciones íntimas es válido, dice Pablo, siempre y cuando sea de mutuo consentimiento. Los dos están de acuerdo, primero. Y eso porque se quieren evitar distracciones para dedicarse a la oración o al estudio de la palabra de Dios. Eso lo agrego yo, dice la Escritura en la oración. Y eso es muy comprensible. Hay ocasiones cuando tú estás estudiando la palabra de Dios o cuando estás orando y de pronto te hablan para comer y dicen, ya está la comida. Y tú dices, sí, ahorita voy. Y no vas. ¿Por qué? Porque tiene prioridad lo que estás haciendo. Y aquello es una distracción. La comida es una distracción. Es un satisfactor de un apetito carnal de satisfacer nuestra hambre para sobrevivir. Pero es una distracción de lo que estamos haciendo. Y a veces las personas nos quieren tanto que están preocupados porque se está enfriando la comida. Y digo, a mí no me interesa que se enfríe, me la como fría o la caliento después, pero yo quiero terminar lo que estoy haciendo. Yo quiero seguir orando o quiero seguir estudiando la palabra. Es lo mismo. Pueden abstenerse de las relaciones sexuales una pareja de mutuo consentimiento porque no quieren distracciones en cuanto a cosas espirituales, pero es necesario que regresen a las relaciones normales para que Satanás no se aproveche y les haga caer en tentación a causa de no poseer el don de continencia. Dice el versículo 6, mas esto digo, fíjense, Pablo es muy cuidadoso en decir, esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Esto que les estoy recomendando, de abstenerse de mutuo consentimiento, no es algo que Dios ordena. Es algo que yo les estoy recomendando. ¿Sí? ¿Y por qué lo hace? Él se encarga de aclarar que la abstinencia sexual en el matrimonio para dedicarse a la oración no es un mandamiento, sino una concesión de su parte. ¿Por qué? Dice el versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo era soltero. Algunos piensan que había estado casado y que probablemente enviudó y que entonces, porque sabía mucho del matrimonio y todo, pero son especulaciones. Si nos apegamos a lo que tenemos en la Escritura bajo el principio que Pablo les dice a los corintios, no vaya el hombre más allá de lo que está escrito, Pablo estaba soltero. Y eso es muy claro. Que si estuvo casado, que si no, no sé. Podemos argumentar o podemos pensar, especular cualquier cosa. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. Él tenía el don de quedarse soltero y eso me confirmaría más en el hecho de que nunca estuvo casado porque estaba ocupado en las cosas del Señor, estaba ocupado en propagar el evangelio, que era lo que a él le importaba. Cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, soltero, y otro de otro, casado. Ese es el tema del que está hablando. Aquí nos damos cuenta que Pablo no era un hombre casado y se confirma en el siguiente versículo. Sin embargo, él no tenía problema de luchar contra las tentaciones de carácter sexual porque tenía el don de continencia, lo cual no todas las personas tienen. De modo que tanto la soltería como el matrimonio son dones de Dios. Y eso es algo que deben de entender muy bien los jóvenes y las señoritas. El matrimonio es un don de Dios. Si lo tiene para ti, te va a llegar. Él se va a encargar de traerlo. Yo pregunto a veces, ¿Adán fue a buscar a esposa? Porque hoy en día los hombres dicen, oye, tengo que buscar porque me las van a ganar. ¿Sí? Y algunos se casan porque precisamente tienen sus ojos puestos en una joven que a lo mejor es muy asediada por otros jóvenes y entonces dicen, no, pues yo quiero que no me la ganen y quiero casarme ya. Y entonces apresuran todas las cosas. Tú debes de tener la conciencia, el joven, la señorita, deben tener la conciencia de que si Dios quiere que te cases, tiene para ti a alguien. ¿Dios quería que Adán tuviera una esposa? Sí, él se la llevó, él se la dio. No tuvo Adán que ir a buscar en ninguna parte.
Entonces, ese principio deberíamos de aplicarlo en nuestra vida y enseñar de esa manera a nuestros hijos. Cada uno tiene su propio don. Dice, tanto la soltería como el matrimonio son dones de Dios. Así que aquel a quien Dios le ha dado el don de la soltería, pues lo ha capacitado con el don de continencia. Y a otro le ha dado el don de matrimonio, entonces no le ha dado el don de continencia. Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, tener una esposa adecuada, un esposo adecuado, debe de ser algo que viene de parte de Dios. Y es un don benevolente de parte de Dios. Digo pues a los solteros, dice Pablo en el versículo 8, y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, o sea, solteros. Aquí Pablo insiste en que ser solteros es algo bueno, porque considera el apóstol Pablo que eso es bueno. ¿Por qué lo considera así? O preferible que aquellos que son solteros, que ya son solteros en el momento que él está hablando, o las que fueron casadas pero enviudaron y ahora están solteras, se mantengan en esa condición si tienen el don de continencia, porque si no, dice, pero si no tienen el don de continencia, dice el versículo 9, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Yo me acuerdo que Emilio decía, para los que están muy ansiosos de casarse, decía que usaba una frase, decía, no saltes del sartén al fuego. O sea, si el sartén está caliente, el fuego está peor. Entonces, si tú crees ahorita que tu condición de soltería ya te está abrumando, te estás quemando y entonces saltas al matrimonio, allá va a estar más duro el fuego, porque adquieres responsabilidades y cosas que a lo mejor no vas a querer o no vas a poder cumplir. Entonces, él aclara, el apóstol Pablo, que pueden quedarse solteros sin el riesgo de caer en pecados sexuales siempre y cuando tengan ese don de parte de Dios de continencia. Si una persona es obligada a permanecer soltero y no tiene el don de continencia, será una persona expuesta a la tentación y sin poder resistirla, condición que Pablo ilustra con la frase estarse quemando. O sea, es tener deseos incontrolables, deseos que no puedes controlar. En cuanto a las relaciones sexuales en el matrimonio, Pablo mencionó que de mutuo consentimiento, él lo recomienda como una observación suya, como una concesión suya, pueden abstenerse de ellas para dedicarse a cosas espirituales, pero no es un mandamiento. Y aquí continúa con el tema del matrimonio y dice en el versículo 10, pero ya habló a los solteros y a las que están viudas, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando ahora sí, no yo, sino el Señor. Esto sí es un mandamiento de parte de Dios. Que por cierto, el Señor Jesús habla de él en Marcos 10:9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pablo reafirma aquí la indisolubilidad del matrimonio delante de Dios. Que lo que Dios unió, el hombre no lo separe. La mujer, dice, no se separe del marido, dice Pablo. Y si se separa, o sea, que hay una posibilidad de separación, no está hablando de divorcio, está hablando de separación exclusivamente. Quédese sin casar. O, otra opción, reconcíliese con su marido. Una pareja puede llegar a una circunstancia en la cual una separación es conveniente para enfriar un poquito las cosas, para poder meditar sin tener la presión de la otra persona, pero siempre pensando en que van a reconciliarse. Es decir, van a llegar a una solución de los problemas que están enfrentando y eso va a hacer que ellos vuelvan a estar juntos. Por eso dice, si la mujer se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y ahora, y que el marido no abandone a la mujer. Es interesante que Pablo insta a las mujeres casadas a no separarse de sus esposos, mientras que a los maridos a no abandonar a sus esposas.
¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué el uso de estas dos palabras diferentes? Tiene que ver con los roles del hombre y la mujer en el matrimonio. La mujer fue creada por Dios en el matrimonio como ayuda idónea. Es una ayuda. Y eso es algo que no trae ningún detrimento, no produce ningún detrimento a la mujer. ¿Sí? En toda organización siempre hay personas que están en un puesto de dirección y otros que están abajo de esa persona y que sin ellos él no podría trabajar. O sea, no puede haber una empresa en la que haya un director y no haya empleados, no hay obreros, no hay secretarias, no hay nada. O sea, se necesita a los que realizan los trabajos. En el ejército es igual. Hay oficiales de alto rango, pero hay también soldados de tropa. Y sin los soldados de tropa, que algunos menospreciarían, el ejército no funciona, no habría ejército. Entonces, hay un orden en las cosas y en el matrimonio Dios puso ese orden. Dios dijo, la mujer va a ser ayuda idónea del hombre. El hombre es el líder. Que hay quienes no ejercen su liderazgo es otra cosa. O que no sepan ejercerlo. Que lo ejerzan mal. Que crean que el liderazgo consiste en ordenar y en hacerse obedecer por la fuerza. Eso no es ser líder. El liderazgo es que de una manera natural tú seas seguido. Si tú eres un hombre inteligente, si tú eres un hombre que eres prudente, que eres obediente a los principios de la palabra de Dios, tu esposa va a estar encantada de seguirte. Pero si tú eres una persona que das bandazos, que no tienes un orden en tu vida, pues tu esposa no te puede seguir. Estará contigo porque te ama, pero no te puede seguir. Y tú no eres un líder. Entonces, el líder tiene una esposa que es su ayuda idónea. Dice que entonces el hombre en su rol es de líder y de proveedor, guía y protector. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, se refiere al hombre, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Efesios 5:28 y 29 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su cuerpo, a sí mismo se ama. Entonces, claro que nos amamos a nosotros mismos. Claro que si tenemos calor, buscamos prender el aire acondicionado. Claro que si tengo hambre, busco comer. Claro que si estoy cansado, me acuesto a dormir. O sea, me amo a mí mismo, cuido mi cuerpo. Dice la Escritura que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y luego viene la comparación, como también Cristo a la iglesia. Los varones tenemos que cuidar a nuestras esposas, proveerles, serles guías, como Cristo lo hace con la iglesia. Esa es la función en el matrimonio. Cualquier otra siempre va a estar disfuncional en muchas cosas. Se noten o no se noten, ahí van a estar. Enseguida Pablo se refiere a otros casos en que los matrimonios eran mixtos, es decir, formados por un hombre y una mujer de los cuales solo uno es creyente. Obviamente se presentaban estos matrimonios y tenían muchos problemas. La consecuencia de haber quebrantado el mandamiento de no unirse en un yugo desigual. Esto sería en el caso de aquellos corintios que se habían convertido a Cristo y que después de convertidos se casaban con alguien, con una mujer que no se había convertido a Cristo. Esos pueden ser algunos casos. Pero otros, que probablemente eran los más comunes, es que una persona que ya estaba casada se convertía a Cristo, pero su cónyuge no. Entonces de pronto su matrimonio, que antes era unido en el sentido de que los dos eran incrédulos, se convierte en un matrimonio mixto. Entonces es muy probable que una persona en esa circunstancia dijera, ¿qué debo hacer? Mi esposa no ama al Señor, mi esposa no le interesa reunirse, mi esposa no le interesa vivir conforme a los principios de la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer?
Porque dice Pablo mismo en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Imagínate si un esposo se convierte a Cristo y la esposa no, y le dice él, oye, vamos a orar al Señor. Y dice, no quiero orar, ponte a trabajar, ponte a hacer otra cosa, todo quieres sacar en oración, todo quieres que te lo den de arriba. Yo he oído ese tipo de argumentos. Vamos a leer juntos la Biblia. No, yo estoy viendo la novela, que ponte a leerla tú, la Biblia. O sea, no, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pues ninguna. Por eso dice, no te unas en un yugo desigual. Pero el principio está ilustrado en la palabra de Dios con diferentes ejemplos. El hecho de que a Dios no le agrada la unión entre un incrédulo y un creyente está ilustrado de muchas maneras. En Deuteronomio capítulo 22, en los versículos 9 al 11, Dios prohibió, fíjense, usar ropa de lana y lino juntos. Prohibió que se arara poniendo en el arado un buey y un asno juntos. Y prohibió que se sembraran en una misma viña semillas diferentes. Son ejemplos prácticos que él utilizó para mostrar que Dios odia la mezcla de lo santo con lo pecaminoso. Entonces, Israel tenía que aprender eso y lo aprendía por medio de ejemplos que después aplicaría o debía aplicar a las cuestiones espirituales. Israel quebrantó esto muchas veces. Por eso, cuando el avivamiento en los días de Nehemías y Esdras, lo que hicieron fue despedir a todas las mujeres paganas con las que se habían casado ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta mezcla no era conveniente. Ahora Pablo instruye a los matrimonios mixtos que haya en la iglesia con respecto a qué hacer cuando los problemas matrimoniales requieren de una solución drástica, como sería la separación. Siempre teniendo en mente y en la voluntad el deseo y la búsqueda de la reconciliación, siempre. El divorcio no está aprobado. Oye, Señor, pero Moisés nos enseñó al despedir a nuestra esposa a darle carta de divorcio. Sí, lo hizo por la dureza de vuestro corazón. No, pero no es el plan de Dios. Pero lo que trató Moisés de retener era el hecho de que se abusaba de simplemente, ya no me gusta mi esposa, me gusta aquella que es más joven o más guapa, y entonces le invento cualquier cosa. Yo me acuerdo que Emilio nos decía, los despachaban a las mujeres porque no se le quemaron los frijoles. No, es que no plancha bien. Nunca me deja bien la línea del pantalón. ¿Sí? No había otras razones reales, pero ellos abusaban de esto. Entonces empezaron a tratar de reglamentar la separación o el divorcio para que no fuera tan fácil. Hoy muchas personas dicen, híjole, si me divorcio, ¿qué va a pasar? Pues voy a tener que darle la mitad de mis bienes a la esposa. No, pues mejor me aguanto. Pues mejor no me divorcio, pues le tengo que dar la mitad, no. ¿Sí? Entonces siempre el divorciarse tiene su valor en el sentido social de tratar de que no se abuse, pues, de la mujer o la mujer del hombre, porque se dan los dos casos. Pablo entonces dice, pero se pueden separar para arreglar sus problemas y luego reconciliarse. Dice en el versículo 12, y a los demás, ya les habló a las viudas, a los solteros, a los que están unidos en matrimonio, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, fíjense, y ella consiente en vivir con él, esta es la parte importante, que ella consienta, ella no es creyente, pero no le desagrada vivir con este hombre que es creyente, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. ¿Qué significa esto? Que por estar casada con un creyente, una mujer se vuelve ya automáticamente cristiana o es salva, tiene salvación, ¿no? O un hombre incrédulo es salvo nada más porque está casado con una mujer creyente,
No, no es eso lo que significa. La palabra santificar significa apartar. Y de alguna manera, una persona incrédula casada con un creyente tiene mayores posibilidades de conocer a Cristo que los que están sin contacto con personas creyentes. En ese sentido es que están puestas aparte estas personas. Y por eso dice más adelante, inclusive incluye a los hijos en el concepto cuando dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Es el mismo concepto, mientras que ahora están apartados y probablemente por causa del creyente que es parte de este matrimonio, ellos lleguen a ser salvos. Claro que es muy importante el testimonio suyo, el testimonio del creyente en el hogar. Si no tiene un buen testimonio, entonces no puede esperar que su esposa se convierta o que sus hijos se entreguen a Cristo. Pero si ellos observan que lo que él dice en su casa y lo que hace en su casa es semejante o paralelo con lo que él hace como cristiano fuera, porque luego algunos son buenos cristianos afuera. Afuera son amables, afuera tratan a toda la gente bien, pero no tratan bien a su esposa, o no tratan bien a su esposo, o no tratan bien a sus hijos. Entonces, ¿esa persona podrá cosechar algo bueno? Ahorita, por ejemplo, decía Michelle con respecto al uso de las cosas materiales. Si haces un mal uso, pues vas a perjudicar inclusive a los hijos. Se dijo que los hijos se quedan sin nada y se pensó nada más en el momento en que el padre se gastó todo el dinero y no les dejó nada. Pero también funciona con aquellos padres que sí les dejaron todos los hijos y los hijos lo despilfarraron. Porque como no les costó nada ganarlo, entonces ellos lo tiraron todo. Y hay muchísimos casos así, de hombres y mujeres que eran parte de una familia bien acomodada y que después quedaron en la pobreza. Sus padres sí se preocuparon por ellos, pero ellos no supieron conservar lo que sus padres le dijeron. Pero si el incrédulo se separa, si por ejemplo el incrédulo no consiente en vivir y se separa, pues no hay problema, acéptalo, dice, tú que eres creyente, porque no estás, tú como creyente, seas hombre o mujer, ni el hermano ni la hermana, sujetos a servidumbre. O sea, no tienes por qué soportar una situación en donde la otra persona te está mostrando que no quiere vivir contigo. No la vas a obligar, sepárate, porque tampoco es agradable para ti. Si tú eres creyente y tu esposa incrédula, o eres creyente y tu esposo incrédulo dice, no quiero ya vivir contigo, yo creo que sería muy desagradable para ti y poco digno quedarte. Entonces, sepárate. No hay ningún problema, dice el Señor, no cometes ningún pecado por esto. Porque, sin embargo, si consienten vivir, no te separes. ¿Por qué? Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Lo que decíamos, si tienes un buen testimonio, hay la posibilidad de que tu marido se convierta. ¿Cuándo? Tienes que ser fiel, tienes que ser constante, tienes que ser paciente, tienes que orar por él y tienes que darle un buen testimonio. Y si le das un buen testimonio, lo más probable es que Dios te use para quebrantar su corazón y que él sea salvo. Versículo 17 dice, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Entregarse a Cristo no conlleva la obligación de cambiar tu posición social o de raza, porque cada uno tiene estas cosas como Dios le ha permitido en su vida. Y enseguida da ejemplos de a qué se refiere. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Quiénes eran los circuncisos? Los judíos. ¿Ha sido llamado alguno siendo judío? Quédese judío. No tiene que dejar su raza judía y su país. Ahora, hay que distinguir entre lo que es ser judío y la práctica del judaísmo. Son cosas diferentes. Cuando hablo de ser judío es la raza. Eso no tienes por qué renunciar a eso. Si eres incircunciso, que serían los gentiles, no tienes por qué hacerte judío. Los judíos, acuérdense que recorrían el mundo buscando personas que se hicieran prosélitos judíos. ¿Sí? Pablo, cuando está predicando a los gentiles, no está buscando prosélitos judíos, está buscando personas que se entreguen a Cristo y se salven. Pero los judíos
que ya habían recibido a Cristo, creían que estos gentiles deberían hacerse judíos. Entonces empezaban a visitar los grupos que Pablo había levantado en diferentes lugares para decirles, tú no eres salvo si nada más has recibido a Cristo, tienes que circuncidarte. Si te circuncidas, entonces sí ya vas a ser salvo, dice Pablo. No, ¿por qué razón? Esto no es válido, dice Gálatas 5:6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Versículo 19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿De qué sirve que una persona sea judía si no honra a Dios con su vida? ¿De qué sirve que una persona sea judía si hace todo lo contrario de lo que Dios ordenó al pueblo de Israel y da un mal ejemplo a los gentiles? En lugar de motivarlos a seguir al Señor, pues los motiva a rechazarlo. Entonces, ser judío no significa ser mejor que los demás, porque lo que te hace diferente, tanto pensando en los judíos, como en nosotros como cristianos, lo que te hace diferente es el vivir conforme a la voluntad de Dios, obedeciéndole. Si tú no das testimonio correcto, si tú no vives conforme a los principios de la palabra de Dios, la gente lo más que te va a considerar es un religioso. Es un religioso fanático como de cualquier otra religión, ¿sí? Y te preguntan, ¿de qué religión eres? Y tú le dices, no tenemos ninguna, no somos de ninguna religión. Ah, ok, pero ¿qué eres entonces? No, pues soy cristiano. Ah, ok, entonces empiezan a observar. Pero pues dice que es cristiano, pero hace lo mismo que yo, vive como yo. No, hombre, es un religioso fanático. Es de los que van a darse, una mujer le dijo a su esposo, sí, vas a la reunión a darte golpes de pecho. Dije, pues lo que te está diciendo es que eres hipócrita, que vas a la reunión y presentas una cara que no es la verdadera. Entonces, que nuestra vida sea congruente, eso es lo que nos hace diferentes. Por eso dice Pablo en el versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él quédese. Pablo explica que esto no solo aplica a la raza, también aplica a la condición social. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, no te preocupes por eso. No trae ningún menoscabo de tu salvación y tu relación con Cristo. Pero si puedes hacerte libre, pues procúralo más. No hay problema. Si tienes una manera de obtener tu libertad y quieres ser libre socialmente hablando, pues procúralo. No hay ningún problema. Pero si tienes la oportunidad de salir de esa condición, trata de lograrlo porque ahora perteneces a Cristo. Como esclavo perteneces a esta persona. Si puedes librarte, lógralo, ¿sí? Procúralo, pero porque ahora perteneces a Cristo y tú quieres servirle a Él. Dice el versículo 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libre es del Señor, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y esto es interesante porque si al recibir a Cristo eras esclavo, seguir siéndolo no menoscaba la realidad de que ahora eres libre en Cristo. ¿Sí? No te preocupes entonces, puedes continuar en esa condición. Si al recibir a Cristo eras libre, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor, entonces te mantienes en esa condición. En cuanto a tu condición social, ahora puedes considerarte esclavo de Cristo a quien perteneces. Y esto por voluntad propia. Considerarte esclavo de Cristo es por voluntad propia, como Pablo, que se refería a sí mismo como esclavo de Jesucristo. En Romanos 1:1, donde la palabra griega que él usa, la palabra doulos, se ha traducido como siervo. En Romanos dice Pablo, siervo de Jesucristo, pero la palabra significa esclavo. Y es la misma palabra que aparece aquí en este capítulo 7 de Corintios, en donde se tradujo como esclavo. Pero la palabra es la misma, doulos, no es otra palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Pablo
se llamaba a sí mismo esclavo de Jesucristo, pero aclaro que por voluntad propia, porque Jesús dijo en Juan 8:35, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Y qué dice Juan 1:12? Que a los que le recibieron les dio potestad de ser esclavos, no, de ser hechos hijos de Dios. El hijo queda para siempre, el esclavo no queda para siempre en la casa. Y Juan 15, versículos 14 y 15 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, otra vez la palabra doulos está aquí, ya no os llamaré esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Yo creo que de aquí sale ese concepto que algunos tienen de que, oye, ¿por qué si eres mi amigo no me habías platicado eso? ¿Verdad? Cuando a veces nos enteramos de algo, oye, me acabo de enterar de esto, pues no que eras mi amigo, ¿por qué no me dijiste nada? Porque a los amigos se les comunican las cosas y Pablo dice, y el Señor Jesús dice, les llamo amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, hay una comunicación perfecta entre ustedes y yo, somos amigos. El patrón no le anda contando todo al esclavo, ¿verdad? Entonces, Pablo se llama esclavo a sí mismo por voluntad propia. Versículo 23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Es decir, que ahora que tenemos a Cristo, pertenecemos a Cristo. Y si lo conocimos siendo libres, no permitamos que de ninguna manera los hombres nos hagan sus esclavos. Hoy no existe la esclavitud, como en los días en que Pablo escribió esta carta. Pero un control como el que se ejerce sobre un esclavo se logra hoy por medio de las drogas, por ejemplo. ¿Se ha fijado que una persona insta o insiste con un joven para que pruebe algún tipo de droga? Y una vez que la prueba y le gusta, le da otro poco más y después dice, dame más. No, te la vendo, pues si no me la regalan. Pero ¿cuánto vale? Es muy cara, no te preocupes. Mira, tú vas a vender en este barrio droga y de ahí vas a sacar y yo entonces me compras y yo te voy a dar. Y lo convierten en su esclavo. Algunos son esclavos de otros por las drogas o por el alcohol o por el sexo o por los secretos vergonzosos que algunos saben de la persona. Cuando una persona sabe un secreto vergonzoso de otro, dice, oye, quiero que hagas esto. No, no quiero. Ok, entonces yo voy a contar esto que sé de ti. No lo cuentes. Dime, ¿qué hago? Ya lo convirtió en su esclavo. Cuando sabe algo vergonzoso, amenaza con darlo a conocer si no haces lo que quiere. Así que nunca caigamos bajo el control absoluto de nada ni de nadie. Yo recuerdo una anécdota que hace poquito comenté de un joven que trabajaba en un banco, era cristiano, era cajero en un banco. Y entonces un día su patrón le dijo, necesito que vengas el domingo, queremos darle servicio a los clientes, necesito que vengas a trabajar el domingo. Dijo, no puedo, señor, yo soy cristiano, yo los domingos me reúno y el Señor es para mí algo muy importante. Pues si no vienes el domingo, te voy a despedir. Entonces el muchacho no fue el domingo y lo despidieron. Tiempo después, otro banquero le dijo a oye, fíjate, me hace falta un cajero. ¿No tienes a alguien que me recomiendes? Dijo, sí, te voy a recomendar a un joven que corrí. Oye, ¿por qué me recomiendas a alguien que corriste? Por la razón por la que lo corrí. Una persona como ella, que tiene el carácter, como este joven, que tiene el carácter para mantenerse en lo que cree, inclusive perdiendo su trabajo, es una persona que vale la pena. Es una persona de confianza. Él, por orgullo, el jefe se había mantenido en lo que había dicho y lo había corrido, pero se quedó con un buen concepto de él y se lo dijo entonces al otro. Este joven no permitió que el jefe lo controlara de manera absoluta. Si tú trabajas para alguien y te comprometiste a trabajar 8 horas, trabaja 8 horas. Algo se mencionó hoy relacionado en el libro de Eclesiastés. O sea, si tú en horas de trabajo haces otra cosa que no es de trabajo, que no es a favor de
la persona para la que trabajas, estás robándole. Estás utilizando su tiempo por el que te paga para hacer algo tuyo. Eso no es correcto. Creo que lo comentaron cuando se habló de que Dios abomina la pesa falsa, ¿no? Pues todo lo que es una pesa falsa es para robar. Te vendo 1 kilo de 900 gramos y te lo cobro como kilo. Es un robo. Bueno, pues entonces tenemos que entender que cuando tomamos el tiempo del trabajo y lo usamos para nosotros, para nuestras cosas, estamos robando a la persona que nos emplea. O cuando tomamos cosas de ahí, yo recuerdo pues ahí hay muchas plumas en la oficina. Si quieres te traigo un puño de plumas. Sí, pero no se les regalaron a ellos. Tienen un propósito para estar ahí. Y si tú lo tomas sin pedir, estás robando. Y a Dios no le agrada esto. Entonces, claro que tienes que obedecer, pero por eso estoy diciendo un control absoluto sobre ti es diferente. Sí, tú estás obligado a trabajar 8 horas, pero Él no es dueño de tu vida, no es dueño de tu tiempo, no eres esclavo de Él. Y si te quiere esclavizar, no lo permitas, tú eres libre en Cristo. Y no debes de permitir que nadie te esclavice. Cada uno, dice el versículo 24, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. La indicación aquí es en cuanto a la esclavitud, como existía en aquel tiempo. Si eres esclavo y te convertiste a Cristo, no creas que tienes que armar una revolución para liberarte de la esclavitud. Así tú puedes servir al Señor. Si ustedes han leído detenidamente ahí en el Antiguo Testamento, me llama la atención cómo el Señor dice que cuando una persona caía en la esclavitud, ¿sí?, era cuando perdía todos sus bienes y entonces el acreedor, que sería otro judío, lo hacía su esclavo. En el 7º año tenía que dejarlo en libertad. A ver, pero cuando se hizo esclavo estaba casado, sí, y trabajó para ti estos 7 años y tuvo hijos, sí. Bueno, ahora lo vas a dejar en libertad y se va a llevar su esposa y sus hijos. Pero resulta que era soltero cuando lo esclavizaste. Y tú, como su dueño, como su patrón por esos 7 años, le diste una esposa y tuvo hijos. Cuando se vaya, va a dejar a la mujer que tú le diste y a los hijos que tuvo. Y entonces, claro, algunos decían, no me voy, yo prefiero quedarme, aquí tengo a mi esposa, aquí tengo a mis hijos, aquí tengo trabajo. Entonces, ¿te quieres quedar? Porque te debo dejar en libertad, decía el patrón, no, me quiero quedar. Ok, entonces vamos allá con los ancianos, le perforamos la oreja con una lesna y es esclavo por amor. Tal vez algunos era por amor al patrón, que lo había tratado muy bien, o por el amor a su esposa y a sus hijos. Entonces Pablo da su opinión, ¿verdad? En cuanto a que si tú eres esclavo, cuando te conviertes a Cristo permanezcas así. Y eso tiene que ver, hoy decíamos no hay esclavitud, pero vamos a ver, eres pobre y te entregas a Cristo, ¿debes procurar enriquecer? Porque hoy con el llamado evangelio de la prosperidad, ellos dicen, si tú no prosperas, si tú no tienes suficiente, es porque no estás bien delante de Dios. Porque todo cristiano que está bien delante de Dios tiene que prosperar y tener dinero y tener posesiones. Entonces la gente dice, no, pues tengo que prosperar porque si no, estoy dando mal testimonio. No, si tú eres pobre y recibiste a Cristo y permaneces como pobre, no hay ningún problema. Pero si te enriqueces de manera natural porque trabajas bien, pues tampoco es ningún problema. Y si eres rico, cuando recibes a Cristo, pues no tienes que despojarte de todo y deshacerte de todo para poder agradar al Señor. No, tú puedes servirle así y permanecer siendo rico. Si eres empresario, puedes seguir siendo empresario. Hace unos días me habló un amigo cristiano que vive en los Estados Unidos, que ya tiene 15 años allá. Y somos bueno, yo soy más viejo, soy un día mayor que él. Y entonces él me habló y me dice, una de las cosas que me platicó, dice, tengo una empresa y ahora tengo 50 gentes en la empresa. Entonces digo, pues gracias a Dios como el Señor lo ha bendecido. Y si tenemos una sección que se ocupa especialmente de cómo ayudar a misioneros, cómo ayudar a personas que están en la obra. Entonces yo digo, gracias al Señor. Nos conocimos cuando estábamos en la escuela
No éramos compañeros en la escuela, pero éramos de edad, pues estábamos en los mismos años más o menos. Bueno, ha prosperado mucho y Dios lo ha mantenido allá y a su familia y está sirviendo al Señor. Te enriqueces, tienes posesiones, no haces mal. Dios te los dio porque es Dios el que enriquece. Y cuando enriquece, no añade con ello tristeza. Cuando tú te enriqueces fuera de la voluntad de Dios y por medios incorrectos, acarreas tristeza sobre ti mismo, pero no cuando es Dios quien te enriquece. Versículo 25, Pablo entra ahora en cuanto a las vírgenes, a las jóvenes solteras en edad de casarse. Dice, para ellas no tengo mandamiento del Señor. Es decir, no hay mandamiento de Dios acerca de que se queden solteras o se casen. No hay nada al respecto. Luego parece que no casarse algunos lo tienen como un estigma. No se ha casado. O por ejemplo, o no tener hijos. No, oye, no han tenido hijos. ¿Y cuánto tiempo tiene ya? Nosotros teníamos, Pati y yo, 2 años de casados y todavía no teníamos hijos. Y ya se nos hacía que éramos estériles, ¿verdad? Y pedíamos, oren por nosotros, porque pues no hemos podido. Teníamos 2 años. Al contrario, aprovecha bien el tiempo, porque después vas a tener que ocuparte con los hijos. Entonces, las vírgenes, las mujeres solteras, si Dios les dio el ser solteras y son felices así, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. No, pero decidieron casarse y son felices así, no hay ningún problema. Dios le permitió hacerlo. Doy mi parecer, sin embargo, dice Pablo, como quien ha alcanzado misericordia, fíjense qué bonito eso, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pablo dice, no dice yo soy fiel porque yo soy muy entregado, porque yo soy mejor que usted. No, soy fiel por la misericordia de Dios. Porque Dios ha tenido misericordia para que yo permanezca fiel. Entonces, al respecto, Pablo da su opinión que ha de ser tomado en cuenta porque está basado en su experiencia. Pues él ha pasado por muchas aflicciones, pero por la misericordia de Dios ha permanecido fiel. Probablemente otra persona que hubiera pasado por las aflicciones que Pablo pasó, hubiera desistido ya de predicar el evangelio, hubiera dicho, oye, pues no, yo estoy queriendo servir a Dios y a mí me va como en feria. Pues no, definitivamente ya lo voy a dejar esta ocupación. Pero Pablo aplica esta experiencia que él ha tenido a las jóvenes y que a él le ha permitido permanecer fiel, sin embargo, como siervo de Dios, y les da a las jóvenes solteras, como a los varones también solteros, el siguiente consejo propio de su experiencia. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Les digo a las vírgenes. Entonces está hablando de las vírgenes y acá dice, le digo al hombre. Entonces quiere decir que lo que está diciendo aplica para las mujeres solteras, para las jovencitas y para los jovencitos también. ¿Y qué dice? Que hará bien en quedarse así como está, soltero. Es posible que los corintios estuvieran pensando que la soltería era una condición más espiritual que el matrimonio, a causa de las relaciones sexuales que ellos consideraban pecaminosas. No, entonces, si te casas, entonces vas a tener relaciones sexuales, entonces vas a pecar. No, pues si te quedas soltero, vas a ser más puro, vas a ser más santo. Pero no es esto lo que Pablo está diciendo. Pablo no está apoyando ese concepto. Porque en el versículo 26 dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Entonces dice, sería mejor que se quedaran solteros a causa de la necesidad que apremia. No obstante que lo vemos en estos textos inclinado a favor de la soltería, no es por aquellas razones que podían estar manejando los corintios, sino a causa de la necesidad que apremia. Fíjense todo lo que dice 2 Corintios 11, 23 al 27. Está hablando primero cuando hace una pregunta, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Está hablando de personas que lo criticaban a él y querían que los gentiles convertidos a Cristo practicaran el judaísmo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más.
en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Interesante, 40 azotes menos uno, ¿sí? Sí, porque a lo mejor el último ya lo mataba, entonces nada más 39. ¿Sí? 40 azotes menos uno. Era un cierto acto de misericordia. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ay, joder, ¿qué le faltó? O sea, todo esto él había padecido, claro, cualquiera hubiera desistido, pero por la misericordia de Dios, no obstante padecer todo esto, Pablo permaneció fiel. Entonces, ¿cuál es su pensamiento? Si tú estás soltero y pasas por estas cosas, eres tú nada más. Es más fácil también que tú sigas adelante, como cuando a él lo descolgaron por el muro porque lo querían matar. ¿Te imaginas? Ahí te va Pablo, espérate, ahí te va la esposa, y ahí te van los hijos, y ahí te va la cuna, y ahí te va, pues no. Entonces, si tienes familia, la cosa se va a poner más difícil. Para ti, si sirves al Señor, si no sirves al Señor, pues da lo mismo ser soltero que casado. Pero si sirves al Señor, entonces tienes que pensar en tiempos de dificultades, no hoy, pero en aquellos tiempos en que se perseguía a los cristianos y se les trataba así como Pablo está diciendo cómo ha sido el tratado, es preferible que estés soltero. Porque casado vas a traer una esposa que tienes que proteger, que tienes que cuidar, y si eres soltero, pues nada más eres tú mismo y no hay ningún problema. Versículo 27, ¿estás casado o estás ligado a mujer? No procures soltarte. Tampoco digo, oye, como la soltería es mejor, entonces si estás casado, divórciate. No, ¿estás libre de mujer? No procures casarte. Si al creer en Cristo estabas casado, no necesitas separarte para vivir una vida de santidad. Y si servir a Dios quieres hacerlo estando soltero, no requieres casarte para servirle. Versículo 28, más también si te casas, no pecas. Y si la doncella, la virgen, la jovencita se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Se van a padecer por muchos de estos problemas que Pablo padeció y pasó. Y yo os lo quisiera evitar. Por eso les recomienda la soltería, no por otra cosa. Para que puedan servir al Señor más eficientemente. Pero si decides casarte, no hay pecado en eso. Ni para los jóvenes ni para las señoritas. Y mi inclinación, dice Pablo, a que permanezcan solteros, tiene el propósito de evitarles aflicciones. ¿Cuáles aflicciones? Pues las que se vivían en ese tiempo, cuando los cristianos eran perseguidos por predicar el nombre de Cristo. Persecuciones que Pablo sufrió en sí mismo, como él mismo lo ha mencionado. Estando soltero es más fácil poder moverte que si tenías contigo una esposa y una familia que proteger. Finalmente, la conclusión de todos estos textos, los temas centrales, es que Dios llama a cada persona a una condición especial, casarse o permanecer soltero. Y lo más importante no es cambiarla, sino en ella servirle fielmente. A Él aprovechando bien el tiempo y siendo fieles por sobre nuestras responsabilidades y circunstancias, sean de alegría, de dolor, de abundancia o de escasez. Cuando entremos a la siguiente sección, vamos a ver a qué nos referimos con decir que ser fieles por sobre nuestras responsabilidades, circunstancias, sean de alegría, de dolor, de abundancia o de escasez. Que Dios les bendiga.